Ya. La clase 1 hablamos sobre las estructuras asociadas a la geometría en el espacio, ¿cierto? Y hablamos sobre los vectores también en el espacio. En la clase número 2 hablamos sobre las rectas y los planos en el espacio, ¿cierto? Sin embargo, en un espacio no solamente puedo dibujar rectas y puedo dibujar planos, también puedo dibujar superficies cuadráticas. Como por ejemplo en el plano, una superficie cuadrática podría ser una circunferencia, una elipse, una hipérbola, una parábola. Sin embargo, en el espacio yo también puedo dibujar ese tipo de superficies. Entonces hoy día vamos a hablar directamente de lo que son los cilindros, las superficies cuadráticas, y además vamos a comenzar a hablar como primera instancia, así como una pincelada, de qué son las funciones vectoriales. ¿Ya? Esta primera parte la vamos a ver de forma pictórica, o sea, vamos a usar un programa para revisarlo, porque como yo les dije, yo no les voy a hacer dibujar, no dibujo yo, lo voy a hacer dibujar a ustedes. Pero sí quiero que aprendan a identificar. Entonces ustedes miran la ecuación y dicen, ah, esto es una o sea, esto es un paraboloide. Ah, esto sí es una silla de montar. Bueno, y ahí así sucesivamente. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las características directas de lo que vamos a ver hoy día? ¿Ya? Las características directas son describir las características de los cilindros como extensiones en en el espacio de una gráfica en un plano, identificar las distintas superficies cuadráticas entre su ecuación y su gráfica, y determinar las características de curvas en el espacio. ¿Ya? ¿Qué es un cilindro? Nosotros siempre hemos pensado que un cilindro es una base circular, ¿cierto? Dos bases circulares unidas por una altura, y para eso es un cilindro, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, pues el tubo de un confort, el vaso, etc. Sin embargo, un cilindro tiene que ver con una extensión de un dibujo en el plano, en el espacio, ¿ya? Específicamente tiene que ver con una curva que se llama la generatriz, ¿ya? La generatriz es una curva que se dibuja en el plano y lo que yo hago ahora es extenderla hacia el espacio. Por ejemplo, un cilindro, ¿por qué esto se llama cilindro? Porque yo dibujé una circunferencia en el plano. Entonces lo que yo hice con esta circunferencia fue extenderla hacia arriba. Y ahí se formó un cilindro. Pero realmente un cilindro no es esta figura geométrica. Por ejemplo, acá yo formé un cilindro, como esta hoja como doblada. ¿De dónde? De esta curva. Y esta curva principal se le llama generatriz. Por ejemplo, acá la circunferencia sería la generatriz. Entonces, esa ahora la muevo en el espacio y obtengo el cilindro. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan que un cilindro tiene que ver directamente ya con una curva en uno de los planos, no necesariamente en el XY, puede ser en el YZ o en el XZ, y este yo lo expando o lo extiendo en el espacio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo obtener la ecuación de un cilindro? Entonces, por ejemplo, acá dice, obtenga una ecuación para el cilindro formado por las rectas paralelas al eje Z y que pasan por la parábola y igual a x cuadrado, z igual a 0. Entonces, ¿cómo yo sé que este punto pertenece al cilindro? Porque un punto que pertenezca al cilindro tiene que tener esta estructura. O sea, tiene que tener z igual a 0, tiene que tener un x, y su y tiene que ser x cuadrado. Entonces, fíjense que, ¿por qué este punto cumple con esa condición? Y yo puedo decir que pertenece a este cilindro. A ver si alguien me lo puede decir. ¿Por qué este punto P0 pertenece al cilindro? ¿Cuánto vale el Z en este punto? Cero. Cero. 0. Cero. Este va a ser el X. ¿Y el Y? ¿Quién es el Y? Según esto. X cuadrado. X cuadrado. Bueno, esto que está acá es una parábola en el plano XY. Entonces lo que voy a hacer ahora es extenderlo voy a generar un cilindro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo genere un cilindro, lo único que voy a hacer es que vamos a tener un conjunto de puntos, y lo que voy a hacer ahora es simplemente cambiar el Z. Porque Z igual a 0 era en el plano XY. Entonces lo que voy a hacer ahora es subirlo hacia arriba. Cambiemos eso. Subirlo o bajarlo. Entonces, si yo esta parábola que tenía acá lo subo,
Y después lo bajo, se forma como esta, no sé si lo pueden dimensionar, está como, no sé cómo llamarlo, Papel doblado. como un papel doblado, efectivamente. ¿Ya? Como tener esto. Yo tengo el papel, entonces esta parte de abajo sería la parábola, y ahora al extenderlo hacia arriba, tengo en este caso lo que estaba buscando. Y eso es lo que yo veo en el espacio. Entonces, esto también es un cilindro. ¿Por qué? Porque se genera de tener una curva en el plano, y ahora lo extendí hacia el espacio. Ahora, ¿qué tengo que saber de acá? Simplemente tengo que saber que yo puedo tener curvas en un plano, y al extenderlo en el espacio me va a quedar un cilindro. Eso es todo. ¿Ya? Bien. Los cilindros pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, G de X, Y igual a C es un cilindro paralelo al eje Z. ¿Por qué? Porque la curva está en el plano XY. ¿Ya? Si yo dibujo o tengo una curva, por ejemplo, G de X, Z igual a C, o una constante, entonces el cilindro es paralelo al eje Y. Entonces un cilindro que se hizo en el plano XZ y se extendió por el eje Y. Y el G, Y, Z igual a C significa que es una expresión, ¿cierto? Un cilindro, digamos, que es paralelo al eje X. ¿Por qué? Porque se generó en el plano YZ y se extendió por el eje X. Por ejemplo, esta ecuación. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9 sería G de X, Y, porque es una función que solo depende de X y depende de Y. Por lo tanto, esta es un cilindro que es paralelo al eje Z, al eje que me falta. Y efectivamente, este cilindro se extiende por el eje Z, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Yo se lo digo porque muchas veces uno mira esta ecuación y dice, oye, pero ¿y por qué dicen cilindro si esto es una circunferencia? Sí, porque es una circunferencia en el plano, pero en el espacio deja de ser una circunferencia y pasa a ser un cilindro. ¿Ya? ¿Hasta acá se entiende qué es un cilindro? Vuelvo a insistir, no pido mayor detalle ni cómo calcularlo ni nada. Lo más importante es identificarlo. ¿Se entiende cómo se puede identificar? Estoy como replanteándome lo que es un cilindro. Me estoy replanteando el cilindro. Procesando. Bueno, les voy a contar que yo aprendí esto el año pasado. Así que es casi tan nuevo para ustedes como para mí. Yo toda mi vida viví pensando que esto era un cilindro, y no. Un cilindro es una extensión de algo dibujado en el plano, pero ahora en el espacio. Mira qué interesante. Bien. Superficies cuadráticas. ¿Por qué creen ustedes que se llaman superficies cuadráticas? Superficies que están hechas a base de ecuaciones cuadradas. Muy bien. O sea, superficies que están asociadas a un X cuadrado, un Y cuadrado, un Z cuadrado, y que además aparece un factor. Aquí estaba con un dz, pero puede ser un dx, puede ser un dy, puede ser un dz, puede estar las 3, puede estar 2, y además hay un término independiente. Es una ecuación cuadrática. Lo que sí, no vamos a trabajar con mezclas de, o sea, no va a aparecer un x por y, por ejemplo. Aunque con un programa lo podríamos hacer sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, la idea principal acá es identificar. Entonces yo miro la ecuación, esto es tal superficie. Y no les voy a pedir así como, dibujen esto, no, jamás. Y a lo más les podría decir, grafique esto, pero usted va a ir al programa que les voy a dar ahora, lo grafica y lo entrega. O sea, no hay que calentarse la cabeza. Más que nada es el análisis de la curva. ¿Ya? Bueno, esto que está acá se llama una elipsoide. ¿A qué se parece una elipsoide? Elipse en 360. Una elipse entre... No, A un en la huevo. vida real, ¿a qué se parece? A un huevo. Un Huevito. huevito. Los huevitos de Pascua son elipsoides. Entonces ahora, para el otro año, cuando le regalen un huevito de Pascua a su sobrino, su hijo, lo que tenga, usted mira, aquí te regalo un elipsoide de chocolate. Te va a quedar mirando y te va a decir, me estoy hueando, pero no importa, ¿ya? Él va a quedar contento con su chocolate.
La ecuación de un elipsoide es esta que está acá. Quiero que se fijen bien. Es una suma de tres cosas. Cada uno de los x y z van al cuadrado. Abajo está partido por un a cuadrado, un b cuadrado y un c cuadrado, y está igualado a 1. ¿Ya? ¿Qué les sugiero yo? Que tengan una tablita. Entonces, la ecuación, su nombre y una gráfica. Aunque creo que en la guía 12 hay el otro profe, el Gutip, puso una tablita así, así que ideal. ¿Ya? Ahí tenemos un elipsoide, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esta elipsoide, ¿cierto? Es como un huevo, pero este huevo está achatado. ¿Ya? Y tiene un centro, pues, que sería ese punto que está ahí. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cómo yo podría dibujar un elipsoide? Para ello, vamos a mirar acá. Por ejemplo, tengo x cuadrado partido por 9, más y cuadrado partido por 4, más z cuadrado partido, perdón, por 1 igual a 1. Entonces, yo quiero expresar esto como una expresión lineal, como lo hacíamos con la elipse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 36. ¿Ya? Lo multipliqué por 36, entonces me quedó 4x cuadrado más 9y cuadrado más 36z cuadrado igual a 36. Miren acá, dice que esta elipsoide es alargada en el eje X. El eje X siempre es el eje rojo. Porque yo grafiqué esto y me dio esta gráfica. Entonces me doy cuenta que está alargada en el eje X. Si yo miro la ecuación, ¿qué me dice a mí que está alargada en el eje X? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dice a Que mí? la A, al ser el 9, es el mayor de todas las ecuaciones. O Muy sea bien. que eso Está abajo represente. del X cuadrado el más grande. Entonces, por eso el Sí. X, la elipsoide es alargada en el eje X. Por lo tanto, si el número más grande hubiera estado acá abajo del Y cuadrado, esto hubiera estado alargada ¿en qué eje? En ¿El el eje eje Y? de la sí. Ya. Y si el número más grande hubiera estado debajo del Z cuadrado, porque hubiera sido alargada, En el Z. En el eje Z. bien. Profe, no puede estar como inclinado, así como Ay, entre. no, Eso sería feo de escribir. Oh, no se puede, pero ¿no? Ay, ay, ay. Entonces. ya va a aparecer un X y ahora si queréis luego la prueba, ya que estáis dando ideas. Bueno, ahí nomás, profe, ahí nomás, ahí nomás. Ya, miren, quiero que abran lo siguiente que les voy a mandar en el chat. Ese que está acá es un programa que se llama el GeoGebra, ¿ya? Y este es un GeoGebra en 3D, por lo tanto me va a permitir graficar en 3D. Aquí está el GeoGebra, ¿ya? Yo les voy a enseñar cómo se hace y después ustedes lo van a hacer solito, ¿ya? Vamos a ir a esto. ¿Cómo yo llegué a esta gráfica? Entonces yo lo que hice fue lo siguiente. ¿Lo ven, cierto? Ya, es 4x cuadrado. Entonces miren lo que van a hacer acá. Aquí van a ir a donde dice entrada, van a colocar 4 y fíjense que acá aparece el x y aparece el cuadrado. 4x cuadrado. Después viene un más que lo pueden apretar con el cursor o apretando acá. Y después un 9y cuadrado. Entonces colocan 9y cuadrado. Después viene un más. ¿Qué viene ahora? Un 36z cuadrado. 36z cuadrado. No sé si este suma o no. Voy a ponerlo acá mejor. Sí, es la suma. Y esto igual a 1. Te va a apretar Enter y ¡oh! Voilà. Ahí está graficado. Lo quiere más grande, va acá al zoom y lo hace más grande. ¿Ya? Incluso si le haces clic lo puedes dar vuelta y lo puedes mirar de diferentes ángulos, como para hacerte una idea de lo que está gráfico. Profe, lo grafiqué con usted, pero no me graficó nada. ¿Qué cosa? Que Apretaste. lo hice en conjunto con usted, pero no me graficó nada. Ya, a ver, colocaste 4x cuadrado más 9y cuadrado más 36z cuadrado igual a 1. Sí, y le Apretaste. puse enter, pero sí ¿Presionaste en blanco. Enter? Sí. Al resto le salió. Sí, profe, a mí sí me salió. Ya. ¿Alguien más no le salió? Sí salió.
A ver, intenta hacerlo de nuevo. Anda acá a los 3 puntitos, colocas borrar y lo vuelves a escribir y apretas enter y ver qué te sale acá. ¿Ya? Sí me salió, dice Sebastián Ojeda. Súper. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Lo importante es que entiendan que cuando el número está más grande está debajo del x cuadrado o del y cuadrado del z cuadrado, es en eje x en donde está alargada la elipsoide. Aquí tenemos otro caso. X cuadrado partido por 2, más y cuadrado partido por 3, más z cuadrado partido en 1 igual a 1. Multiplicamos por 6, da esa expresión. Lo colocamos en el GeoGebra y me da esto. El eje verde es el eje Y. Y claramente el número más grande está debajo del eje Y, por lo tanto, efectivamente, es más alargado en el eje Y. ¿Ya? ¿Se entiende el caso del elipsoide? ¿Cómo es? Insisto, es tan sencillo como entender ecuación, elipsoide, dibujo, nada más. No les voy a pedir eje mayor, eje menor, tampoco les voy a hacer preguntas como determine la ecuación del elipsoide, no, nada de eso. ¿Ya? Aquí es solamente identificar. Nada más. ¿Ya? Entonces vuelvo a insistir, ¿se entendió el elipsoide? Sí. Sí, profesor, se entendió. Sí, profe. Ah, muchas gracias, ya. Se entendió. Aquí tenemos otro. Este se llama el paraboloide hiperbólico. Y se llama paraboloide hiperbólico porque está compuesto por una parábola y 2 hipérbolas. Por eso se llama paraboloide hiperbólico. ¿A qué se parece esto? ¿Le soy honesto cuando qué es lo que veo cuando lo miro? ¿Sí? Se me ocurre una especie de agujero de gusano, no sé por qué. La silla de un caballo. Sí, como una montura. Eso está mejor que la otra. Justamente a Una esto montaña de la- rusa. Justamente al paraboloide hiperbólico se le llama la silla de montar. Y la silla de montar es una función matemática bastante interesante. La silla de montar tiene un problema en ese punto. Acá. ¿Ya? Más adelante, o cuando estuvieron de hecho en cálculo 1, ustedes vieron lo que eran los máximos y mínimos, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si tengo esta curva, yo sé que este es máximo local, este es mínimo local, ¿cierto? Porque el más grande, el más chico. ¿Me podrían decir ustedes a simple vista ese punto es máximo o mínimo? ¿Qué dice el público? Mínimo. Ya, perfecto. Mínimo, mirado de acá. Y mirado de acá. Máximo. Entonces, ¿qué es máximo o mínimo? Los dos. Santa cachucha, no tengo idea. Porque va a Punto depender de neutro. dónde lo mire. A este punto se le llama punto de silla. ¿Ya? Entonces, ahora ya no va a existir solamente un máximo y un mínimo, también puede existir un punto de silla, cuando estudiemos máximo y mínimo más adelante. Esta es la ecuación del paraboloide hiperbólico. ¿Ya? X cuadrado partido en B cuadrado menos X cuadrado partido en A cuadrado igual a Z partido por C. La verdad es que no me voy a calentar la cabeza en pensar hacia dónde está abierto ni nada, simplemente que quiero que sepan que esa es la ecuación de un paraboloide hiperbólico. Porque la gráfica la vamos a tener directamente de un ¿cómo se llama? Directamente de un graficador. ¿Ya? Ahí tenemos como la silla de montar que les decía y ahí tendríamos ese punto de silla. Y bueno, aquí tengo un dibujo, aquí no se ve tan bonito, le saqué el pantallazo a lo que mejor para mí se veía, pero acá tenía, por ejemplo, la gráfica. Ya yo para escribirlo, bueno, igual lo puedo escribir de la otra forma en el GeoGebra, pero yo para escribirlo multipliqué acá por el mínimo común, que son 36, entonces me quedó 9y cuadrado menos 4x cuadrado igual a 36z. De hecho, si ustedes se fijan, si yo le quito el z, esto se parece a la ecuación de una hipérbola, ¿cierto? Y si yo en vez de quitarle un z le quitar el 4x cuadrado, me queda la ecuación de una parábola, ¿cierto? Entonces así uno puede ir jugando, o si le quitara a él me quedaría también una ecuación de una parábola. Entonces eso es lo interesante. Acá tenemos otro ejemplo.
Tenemos x cuadrado partido por 3 menos y cuadrado partido en 2 igual a z. Puede ser x cuadrado partido por 3 menos y cuadrado partido en algo igual a z. Podría ser incluso z cuadrado partido en algo menos x cuadrado partido en algo igual a y. Podría ser incluso y cuadrado partido en algo menos z cuadrado partido en algo igual a x. Lo importante es que una de las dos variables está elevado a 1 y que las otras dos al cuadrado se están restando. Esa es la característica principal de una paraboloide hiperbólica. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió la paraboloide hiperbólica o la silla de montar? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Luego tenemos una hiperboloide de 2 hojas. Se llama hiperboloide de 2 hojas porque en el fondo es una hipérbola y dentro de la hipérbola se dibuja una elipse. Entonces me queda como un tazón arriba y un tazón abajo. ¿Ya? ¿Qué tienen algo en común? Tienen un centro, una papa Lays. ¿Cuál sería la papa Lays, Aaron? ¿El paraboloide? ¿Esa? Sí, lo decía por el anterior, por ese. Bueno, de hecho las papas Lays tienen esa forma porque tienen más resistencia, producto del tipo de gráfica que tienen. Pero la papa Lays, no sé si están así. Yo lo encuentro que es más así, ¿no? Pero bueno. Entonces acá es como les dije, como 2 recipientes, uno mirando para arriba y uno mirando para abajo. Es como tener una hipérbola, pero la rotación de la hipérbola es en base a una elipse. ¿Ya? Y a eso se le llama hiperboloide de 2 hojas. ¿Y por qué 2 hojas? Porque hay una hoja arriba y una hoja abajo. Esta es la ecuación de la hiperboloide. ¿Ya? Si se dan cuenta, una de las variables tiene que ser positiva al cuadrado y las otras dos son al cuadrado pero negativas, igual a 1. El A, el B y el C pueden ser 1, así que en realidad es lo de menos. Lo importante es que una es positiva que está al cuadrado y las otras dos son negativas y está igualado a 1. ¿Ya? O en volar lo que... No, sí. Igual a 1. Ahí tenemos un ejemplo. El único problema de este dibujo es que no lo pude agrandar tanto, entonces en teoría esto no debería terminar ni en punta, ni debería estar juntos. ¿Ya? Entonces esta gráfica en realidad tiene una pifia, pero fue mi pifia, porque no logré, el programa no me logró como hacerle un zoom más grande. ¿Ya? Entonces por eso pareciera que terminara en punta. Pero en la realidad tiene que terminar como en una guatita y además tiene que estar separado. ¿Ya? Ojo con eso. Como acá. Aquí sí lo logré hacer. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un jarrón. Parece que este jarrón es de greda, bueno, el de abajo también. ¿Ya? Y aquí claramente es una ecuación de un hiperboloide de 2 hojas porque tenemos el z al cuadrado y los otros dos son negativos y este igual a 1. Igual que siempre, si lo quisiera escribir en... Uy, ¿qué pasó? Si lo quisiera escribir en el GeoGebra, simplemente aquí multiplico todo por 6, que es el mínimo común, me da la ecuación y ahora lo escribo. ¿Ya? Y ahí me da, por ejemplo, esa gráfica. Aquí tengo otra. De nuevo, no aparenta ser esta porque es muy grande. Pero lo importante es que si se dan cuenta no termina en punta. Esto es una curvita y están separados los dos. Aquí el que está al cuadrado no es el z, es el x. Pero no importa, es una variable al cuadrado y las dos al cuadrado tienen que ser negativas. Yo con eso identifico que es una hiperboloide de 2 hojas. ¿Ya? Bien. Quiero que ustedes vayan al GeoGebra y grafiquen esta ecuación. X cuadrado menos z cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Y me digan qué les da. ¿Cómo, profe? ¿Ah? ¿Cómo que es lo que dijo que transformamos esa ecuación a la misma No. de la derecha? Lo que escribí en rojo yo.
Grafica tú en el MATLAB, o sea, en el GeoGebra, esa gráfica que yo marqué. Me da lo que aparece ahí en la. Pero. ¿Me da eso? Sí, a mí me da lo mismo. Me da lo que aparece en el dibujo. ¿Terminan en punta o en curvita? Solamente que En más separado. curvita, En curvita. ¿Y están separados juntitos? separados. Separados bastante. Demasiado. Una hiperboloide de 2 hojas. ¿Ya? Entonces hasta ahora hemos visto la elipsoide, la paraboloide hiperbólica que la hacía montar y la hiperboloide de 2 hojas. Entonces, como les dije, que les recomiendo que siempre tengan a mano la ecuación, su gráfica y además el nombre. Algo que podemos darnos cuenta es que, por ejemplo, acá el z cuadrado es positivo. Entonces, las hojas se abren en el eje z. Aquí podríamos notar lo mismo. Aquí el z cuadrado es positivo, entonces las hojas se abren en el eje z. En cambio acá, las hojas se abren en el eje x, porque el x cuadrado es positivo. Eso sería como una cosa. Como una. Sería una conclusión. Luego tenemos la hiperboloide de una hoja. Hoja, no hojas. ¿Da? Que en el fondo es una hipérbola acá, y la hipérbola la hice rotar, pero la hice rotar en una elipse. Entonces acá tengo una elipse, acá tengo una elipse y acá tengo una elipse. ¿Ya? Es como una faja la cuestión. ¿Ya? Su ecuación es esta. ¿Qué tiene de diferente la hiperboloide de una hoja con la de 2 hojas? Analíticamente hablando. ¿Qué es el público? ¿Qué diferencia tiene esta ecuación con la ecuación anterior? Analíticamente hablando, o sea, recuerdo la ecuación. Muy bien, Juan. En esta ecuación hay 2 positivos y 1 negativo. En cambio, en el anterior era uno positivo y los otros 2 negativos. ¿Ya? De ahí tengo. Esta es la gráfica. En realidad no es como esto. ¿Ya? Lo que pasa es que acá pareciera terminar en punta, pero es como una unión. De nuevo, va a depender del zoom que yo le haga a la gráfica. ¿Ya? Es más eso que esto. Pero bueno, esto lo dibujé en el GeoGebra, así que es lo que dio no. Entonces acá me puedo dar cuenta que tengo x cuadrado partido en 3, más y cuadrado partido en 2, menos z cuadrado partido en 2 igual a 1. ¿Qué me puedo fijar? Que el negativo es el z y la hiperboloide de una hoja se abrió en el eje z. ¿Ya? Pero como el z es el negativo, entonces es una hiperboloide de una hoja. Si hubiera sido el z positivo y los otros 2 negativos, esto hubiera sido una hiperboloide de 2 hojas. Ahí se nota la diferencia. De aquí pasa lo mismo. Si se dan cuenta, el i cuadrado es el negativo, por lo tanto, en el eje y se abre y... ¿cómo se llama? Y si hubiera sido al revés, este positivo y los otros 2 negativos, entonces esto hubiera sido de 2 hojas, o sea, separadas una con otra. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda respecto a la interpretación? Profe, en la hiperboloide de una hoja, por ejemplo, en esa, en la que se tocaban, en esa misma. ¿Qué pasa si en el punto exacto en donde se tocan existe un límite? O sea, que sea como que. Vamos, si se toca. De hecho, esto si tú lo graficaras bien, o sea, si lo hicieran en un zoom, en realidad es como esto. Como así. ¿Cachai? Pero está tan alejado que pareciera que terminaran en punta y se juntaran ahí. Pero en realidad tiene una como guatita. ¿Cachai? Y eso también depende del gráfico, en el sentido de observarlo. También tenemos un paraboloide elíptico. Otra que hay cuestiones. Paraboloide elíptico es simplemente una parábola, la cual la hice rotar en torno a una elipse. Por eso se llama paraboloide elíptico. ¿Ya? Su ecuación es esta. X cuadrado partido en A cuadrado más Y cuadrado partido en B cuadrado igual a Z partido en C. ¿Ya? Tiene un parecido muy grande con la ecuación de la silla de montar, que es el paraboloide hiperbólico. La diferencia es que el paraboloide hiperbólico tiene un menos entre las dos expresiones que van al cuadrado,
En cambio, la paraboloide elíptica tiene un más entre las expresiones que van al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos un dibujo. Esto es como un tazón, por decirlo así. ¿Cierto? Y aquí, bueno, aquí podemos darnos cuenta que de acuerdo... No he hecho nada. Olvídense lo que iba a decir. ¿Ya? Bueno, aquí, por ejemplo, el z es el que tiene exponente 1 y justamente el paraboloide elíptico se abre en el eje z. Si tuviera un y cuadrado, un z cuadrado y un x solito, entonces en el eje x, ¿cierto? Se abre el paraboloide. ¿Ya? Luego tenemos un cono elíptico. ¿Ya? Un cono elíptico, ese sí termina en punta. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Porque en el fondo es un cono, acá, que tiene base elíptica, y acá tengo también un cono que también tiene base elíptica. Su ecuación es esta, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos el dibujo, como un GIF, y ahí tenemos directamente cómo está en el GeoGebra. ¿Ya? Y la misma de siempre, pues tengo eso o tengo eso. Bien. Hasta acá, entonces tenemos un cilindro, ¿cierto? Tenemos la elipsoide, tenemos el paraboloide hiperbólico, tenemos el hiperboloide de 2 hojas, tenemos el hiperboloide de 1 hoja, tenemos el paraboloide elíptico, tenemos el cono elíptico, ¿cierto? Y pao pao. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a dar una ecuación y ustedes me van a decir de qué se trata. Pero no es necesario que se aprendan el nombre. Basta, o sea, la idea es identificarlo de acuerdo a lo que están mirando. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a graficar esto en el GeoGebra y luego me van a decir qué tipo de figura es. ¿Ya? Bien, grafíquenlo y díganme lo que es. ¿Qué es esa figura de la montura? Ah, ¿cómo se llamaba? ¿O no? Creo Se llamaba la figura... Ya, llamamos una silla de montar, decís tú. sí, sí, sí. Bien. ¿Y qué representa la silla de montar? ¿Cómo se llamaba el El ah, Paraboloide paraboloide. hiperbólico. un paraboloide Esa misma. hiperbólico? Se dan cuenta que lo único que necesito es que aprendan a graficar. Ahora, obviamente más adelante les voy a pedir que se aprendan el nombre de acuerdo a la ecuación, pero nada más. No les voy a pedir que calculen bajo ciertas condiciones, no, eso no lo voy a hacer. Una por tiempo y otra porque en realidad no es algo que sea de mi interés, digamos. Y a ver, veamos esto. Profe, pero a mí me sale como la mitad de como de la montura. Es así, ¿no? ¿La mitad? Me... ¿Verdad? Es que a lo mejor es por el zoom. Hay que jugar un poco con el GeoGebra. Porque como no te muestra todo, tú le haces un zoom, pero a veces te corta un pedazo. Entonces hay que ir jugando con la figura. Me apareció como un elipsoide, pero deforme. Sí, a Bueno, mí igual. sí, afuera así como del... Una elipsoide deforme. Sí.
O sea, no deforme, sino que así como que la línea del gráfico afuera, Ah, ya. No, pero en el fondo no al medio. tiene que ver Sí, con ay, tiene que ver con el tamaño. Insisto, lo que pasa es que como son figuras en el espacio, es difícil que el GeoGebra lo haga así tan exacto. Ya, a ver cómo sería este. ¿Cuál sería ese? Hiperboloide de 2 hojas, ¿no? Ya, tú dices hiperboloide. ¿Qué dice el resto? que tiene pinta de ser, pero ¿cómo lo puedo arreglar para que se vea mejor? Jueguen, Porque jueguen. Sí. pareciera que fuera un hiperboloide, pero de una hoja. Me Ya. da... Porque una parte se ve más grande que la otra. Ya. Me parece a mí, no sé si a mis compañeros le parecerá así. ¿Qué le aparece al resto? Ya, ahí Cristian dice que le aparecen de 2 hojas. ¿Al resto? De 2 hojas. Ya, Juan también dice lo mismo. Paola Barraza también dice de 2 hojas. Aarón también dice de 2 hojas. Sí, ahora Dice de 2 hojas. Y aparentemente, y no, ni siquiera aparentemente, es un hiperboloide de 2 hojas. Súper. Es de 2 hojas porque termina en circular, ¿cierto? Ajá. Ahora. Ya, veamos este. una parábola. Ah, no, no hay gacho. Está ahí cerca. Paraboloide elíptico. Un paraboloide elíptico, muy bien. Esto es un paraboloide elíptico. Bien. A ver este. Oh my. ¿Cómo sería eso? A ver, alguien escribe en el chat. El chat. Franco Arancibia dice paraboloide de una hoja. Hiperboloide, perdón. Cristian también dice que es de una hoja. ¿Qué dice el público? Profe, ¿cuál era la diferencia de una hoja y de 2 hojas? El de una hoja son 2 Sí. hojas, pero separadas. Y el de Ya. una hoja es como si es como la, ¿cómo se llama? La faja, una sola. Ah, ya. Profe, ahí me sale que es como la faja que dicen. Entonces es un hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de one hojation, de una hoja. Súper. A ver, ¿cuál sería esta? Y igual a z cuadrado. Sorry. Estaba buscando algo. Ahí está. ¿Un cilindro o no? Bien, un cilindro. ¿Y lo dibuja tal cual?
como una extensión o lo dibujas solo en el plano? A ver, yo quiero hacerlo. Igual a z cuadrado. A ver. Ay, no se borró. No. Borrar. Y igual a z cuadrado. Oh, si lo dibujo como un... Qué filete. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y eso qué es lo que es? ¿Es un? Cilindro. Un cilindro. Todavía estamos haciendo que... Ah, de cilindro. ¿Cómo es posible? Pero sí, es un cilindro. Cilindro. Y en el caso del número 7, sería, a ver, x cuadrado más z cuadrado igual a y cuadrado. A ver qué les da con eso. Eh, A ver, aquí. no sé si es un cono elíptico o como dice ahí en el chat, un Juan dice hiperboloide de una hoja. hiperboloide de una hoja. Ya, en esos casos tienen que mirar el dibujo. Por ejemplo, el cono elíptico, no, el hiperboloide de una hoja tiene como una curva. Claro, el problema es el zoom. Pero ahora fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación? No, perdón, esta ecuación, la del hiperboloide. Esto me pasa por no usar el lápiz. Esta ecuación y esta ecuación, ¿cuál es la gran diferencia? El 1. Claro, porque si yo paso el y cuadrado para acá, me va a quedar x cuadrado más z cuadrado menos y cuadrado igual a 0, porque acá está igual a 1. Entonces esto no es un hiperboloide de una, esto es un cono. Ojo, aquí se lo están raspando. Un cono elíptico. ¿Ya? Ahí está la gran diferencia. Gráficamente parecen ser iguales, pero no, son distintos. Pero la distinción es súper mínima, sobre todo en el gráfico. ¿No? Por eso es que Profe, tiende a confundir. ¿Qué? en el dibujo sale como redondo y el cono en punta, bueno. A ver, veamos. X cuadrado más z cuadrado igual a 4. Es x cuadrado más z cuadrado igual a y cuadrado. Ahí está, pues, termina el punto. No, pero te lo había puesto con el y solamente por eso. No con el y cuadrado. Si es sola... Ah, ahí está, pues entonces estaría el error. ¿Viste? Termina el punto. ¿Viste? Y mi problema es... ¿Encontró el fierrito? Qué bueno, compita. Oye, compita, apaga el micrófono. Listo. En el dibujo no se tocan. En tu dibujo. Por lo menos en el mío sí. ¿Viste? ¿Colocaste x cuadrado más z cuadrado igual a y cuadrado, Cristian? Profe, se tocan en un punto, ¿no? Y si digamos no es el punto central, el punto cero, ¿cómo sería la ecuación? ¿Cómo, perdón? Si el punto no fuera el central, el 0, ¿cómo sería la ecuación? Ah, pero ahí cambiaría, por ejemplo, el... No sé, pues aquí te quedaría, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado más z cuadrado igual a 2, ahí cuadrado. De ahí se corrió inmediatamente ese punto. Hiciste un zoom. Bueno, eso pasa porque, como les dije, el GeoGebra
trata de dibujar lo mejor posible, ¿cachai? Pero no lo hace de manera exacta. Por eso aquí, ya una vez que los dibujos se parecen, hay que mirar la ecuación para poder saber qué tipo de figura es. ¿Ya? Eso es específicamente. Bien, chiquillos, hasta acá se entiende lo de las superficies. Y lo más importante, ¿se entendió lo de los cilindros? Sí, procesando. Sí, sí se entiende. Sí, se procesa. El de los cilindros, este para mí es el más cuático de todos. Porque nunca más esto es un cilindro solito. Esta cosa así como rara también es un cilindro. Es como que hay como marcando cupo. Bien. Bueno, todo esto yo lo puedo dibujar en el espacio, ¿ya? Entonces puedo tener más curvas en el espacio y obviamente son importantes, ¿ya? Porque muchas de estas representan funciones en el espacio, ¿ya? Y por eso es que las estamos viendo así, de esta forma. Bueno, sin embargo, yo en el espacio o en el plano incluso, puedo dibujar la trayectoria que puede tomar una partícula a lo largo de. Por ejemplo, acá este punto, yo lo puedo dibujar y representar en base a un vector, ¿ya? Entonces, cada vez que este punto se mueve, fíjense que el vector azul empieza a cambiar de distancia, empieza a cambiar de longitud, de dirección, de sentido, ¿cierto? Eso significa que este vector azul pasa a ser una función, ¿ya? ¿Por qué? Porque para cada punto de la trayectoria, ¿cierto? El vector azul es distinto. Entonces, esta función se le llama una función vectorial. ¿Por qué? Porque me va a dar como resultado un vector. En cambio, antes cuando yo le decía f de x igual a, y yo podía tener el choclón más grande de la vida acá, pero igual llegaba a un resultado, 0. Este es el resultado que más rabia les daba, ¿no? Cuando en introducción al álgebra o cálculo le daban así el pedazo de ejercicio y el resultado era 0 o 1. Y era como que, no, ¿por qué? Aquí pasa lo mismo, pero fíjense que acá, si da 0, da un número. Y recordemos que en matemática un número es un escalar. En cambio, estas funciones, su característica principal es que me da como resultado un vector. Para yo poder determinar las coordenadas de este vector, voy a utilizar tres funciones aleatorias. X, Y y Z. Y cada una de ellas va a depender de un parámetro. Este parámetro le vamos a llamar t. Entonces, cuando t vale 1, estamos calculando el vector ahí. Cuando t vale 2, estamos calculando el vector ahí. Cuando t vale 5 ahí, cuando t vale 8 acá, cuando t vale 14 acá, y así. Entonces, para cada valor de t, yo voy a tener, ¿cierto?, un vector particularmente en esta trayectoria. Entonces, LR yo lo puedo escribir de esta forma. F de TI más G de TJ más H de TK. ¿Ya? Y esto que está acá es una función vectorial, cuya variable es la variable t. Por lo tanto, es una función vectorial ¿de cuántas variables? ¿De cuántas variables? Tengo f de t, g de t, h de t. Entonces, estas tres funciones, ¿de quién dependen? De t. De t. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá son funciones vectoriales de una variable. ¿Ya? Extrapolando la idea del f de x, la única diferencia es que ahora, en vez de arrojarme un número, me va a arrojar un vector. Y cada vector representa el vector posición de esa partícula a lo largo de la trayectoria. Entonces, cuando ustedes en física les decían r de t igual a r0 más b0t más 1 medio a t cuadrado, lo que le estaban diciendo es, mire, esta función es una función vectorial de una variable. Porque en el fondo esto me entregaba un vector de una variable. Y claro, ustedes en el fondo después, ¿cómo lo escribían? Escribían así, pues, x igual a x0 más b0t más 1 medio a t cuadrado. ¿Por qué? Porque esta era la componente en el eje x de esta ecuación. Y dependiendo de la descomposición, yo tenía distintas ecuaciones de movimiento en física. Por ejemplo,
O sea, un movimiento parabólico, yo tenía dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Y dependiendo de las características, como por ejemplo en un movimiento parabólico, en el eje X, el movimiento es uniforme, entonces solamente tenían esta función para el X, y para el Y, como representaba una caída libre, entonces su función era Y igual a I0 más B0I por T menos un medio GT cuadrado. Pero de nuevo, el Y y el X dependen de un parámetro que es T. Que para física el parámetro es el tiempo, pero para matemática el parámetro T puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces acá tenemos funciones de curvas o de funciones vectoriales en el espacio. Por ejemplo, RT es seno de 3t por coseno de TI más seno de 3t por seno de TJ más TK. Entonces yo cada vez que le dé un valor a t, voy a tener un vector. Aquí tengo r de t igual a coseno de TI más seno de TJ más seno de 2TK. Acá tengo este choclón gigante, tengo como esos resortes de juego que uno juega con los colores, qué sé yo. Por ende, yo puedo graficar esta función, pero para graficar esta función me iría al año el queso porque es complicado. Por lo tanto, nosotros trabajamos con ciertas gráficas de funciones porque tienen una estructura asociada a ellas. Como por ejemplo esto que está acá. Dice grafique la función r de t igual a coseno de t por i más seno de tj más tk. Esta función r yo la puedo escribir así. X igual a al coseno de t, y igual al seno de t, z igual a t. Y lo que yo tengo acá es específicamente una ecuación paramétrica. ¿Por qué paramétrica? Porque estoy representando al x, y y z del plano o del espacio x y z en términos de un parámetro t. Por ejemplo, x igual a coseno de t, y igual a seno de t. Entonces yo les pregunto, estas dos, ¿qué figura pueden representar en el espacio? Entonces, no hay que ser muy inteligente para acordarse que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es 1, ¿cierto? Y en este caso el seno cuadrado de t sería i cuadrado, el coseno cuadrado de t sería x cuadrado igual a 1. ¿Qué representa esto en el espacio, no en el plano? ¿Qué representa eso en el espacio? Si lo acabamos de ver, ¿por qué no me van a contestar? ¿Qué representa i cuadrado más x cuadrado en el espacio? ¿Un cilindro? Un cilindro, ¿cierto? En este caso es una circunferencia de base y luego hacia arriba, ¿cierto? El problema es que este cilindro está asociado al cuerpo completo, ¿ya? Pero esta función además tiene un z que es igual a t. Entonces, ¿eso qué significa? Que la trayectoria se hace en el borde de este cilindro. Entonces esto parte del 0, por ejemplo, y empieza a girar así. ¿Por qué? Porque para cada valor de t, esto va a ir subiendo en el z. Quedándome esta ecuación, ¿ya? Que sería una hélice parametrizada de esta forma. De hecho, si yo quisiera escribir esto en forma paramétrica, o sea, en forma analítica, cartesiana, o sea, en términos de x, y, z, yo podría decir, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a z. No podría decir eso. Igual a 1, y aparte tendría que decir que z es igual a t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo parametricé esto? Simplemente tomé esta expresión, traté de jugar con ellos dos y encontrar una expresión. ¿Cómo yo puedo parametrizar o encontrar una ecuación analítica en base a una parametrización? Cuando tengo seno y coseno es re fácil, ¿ya? Simplemente se elevan al cuadrado, se suman y llega a 1 y listo. Pero también podría darse estos casos, por ejemplo. Por ejemplo, del ejemplo yo les podría decir, ya chiquillos, miren, tengo la ecuación
R de t igual a ti más t cuadrado más 3j. Esta curva, ¿qué representa en el plano XY? ¿Cómo podrían escribir esto ustedes en el plano XY? Como una ecuación en forma cartesiana. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Simplemente el que acompaña el Y, usted sabe que es el X, y el que acompaña el J, usted sabe que es el Y. Ah, entonces me estás diciendo que X es igual a T, y me estás diciendo que Y es igual a T cuadrado más 3. ¿Cierto? A su vez, tú sabes que X es igual a T, por lo tanto, si tú reemplazas eso acá, me estás diciendo que Y es igual a X cuadrado más 3. ¿Y esto qué representa en el plano? Una Parábola. parábola. Oh. Entonces esta curva en el espacio representa, o sea, en el plano representa una parábola. O sea que en el plano estamos hablando de una partícula que hace este movimiento. A ver, es así. Y pasa por el 3. Si fuera en el espacio, y por ejemplo yo les dijera más tk, significa que esta partícula estaría como haciendo una cosa así, y después como que no sé cómo lo haría, pero como que después así, y después cada vez va subiendo más. No podría dibujarlo en el espacio. Una cosa como rara. Sería como ahí, y ahí, y ahí. ¿Ya? Entonces no todo representa una curva en el espacio, tiene que ser una representación ideal. Veamos otro caso. A ver si lo pueden hacer ustedes solitos. Vamos a hacer borroto. R de t igual a 3 coseno de ti más 5 seno de tj. Quiero que representen esto en una curva de forma cartesiana. A ver si a alguien se le ocurre cómo hacerlo. Mm, 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 mm. No sé si alguien quiere escribir encima. Profe, ya puse la opción para escribir. Supone que sí. No sé si se podrá. Vean si se puede. Profe, Ya, dime. hay que expresarlo en su forma, lo que hizo hace rato, paramétrica. Sí. Está en su forma, Ah, ya. está en su forma vectorial. Ahora escribirle de forma paramétrica y de la forma paramétrica pasarle a la forma cartesiana. Sería x igual a 3 coseno de t, ¿no? Y el otro 5 igual, o sea, y igual 5 coseno de t. ¿Ya? A ver si a alguien se le ocurre. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy directamente. A no ser que hayan dudado. ¿A alguien se le ocurriría? ¿Cómo escribiríamos esto de forma paramétrica? Rafa no he escuchado. ¿Ah? No he escuchado, yo se la dije. O sea, no sé si estará bueno. A ver, dame, dime. Era x igual 3 coseno de t. Ya. ¿Y el otro? Y el y igual a 5 seno de t. Súper, ya. ¿Y ahora? Eso está en su forma paramétrica. Ahora la quiero en su forma cartesiana.
¿Se puede despejar? ¿Se puede despejar? Profe, Dígame. la cartesiana hay que sacarle como la norma a esa RDT. O sea, la norma. Es bastante más fácil. Ah, ¿Cómo sería la cartesiana? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué les dije yo al principio? Que cuando tengo seno y coseno, ¿qué tengo que hacer con ellos? Elevarlo al cuadrado. Elevarlos al cuadrado y acordarme de que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, elevarlo al cuadrado. ¿Cómo me va a quedar el primero? Coseno cuadrado, 2t cuadrado. Cuadrado igual a 9, coseno cuadrado de t. ¿Y el segundo cómo va a quedar? 25 seno cuadrado. 5 seno cuadrado de t. Perfecto. ¿Qué puedo hacer ahora? Sumarlo igual a la 1. No puedo sumarlo igual a lo 1 porque 9 coseno cuadrado más 25 seno cuadrado no se puede. ¿Qué tendría que hacer para poderlo sumar y que sí me dé 1? Porque yo sé que coseno cuadrado más seno cuadrado es el que vale 1. Se pueden despejar, ¿no? O sea, el x dividirlo por 9 y el y cuadrado dividirlo por 25. Ya. Sí, también Juanpo, pero en este caso aún así no te serviría. En cambio, si tú despejas acá, te va a quedar el coseno cuadrado solito. Si tú despejas acá, te va a quedar el y cuadrado solito. O sea, el seno cuadrado solito. Entonces, acá esto es x cuadrado partido por 9. Esto es y cuadrado partido en 25 igual a 1. ¿Y me pueden decir qué tipo de trayectoria es esta? ¿El cilindro? Oh, bueno, sí. Sí, ya, es un cilindro, sí. Pero el cilindro en el espacio. Pero si tú te das cuenta, este vector solamente tiene 2 componentes, por lo tanto estamos en el plano. Ah, claro. ¿Y en el plano esto qué sería? Referencia. Una elipse. El Una elipse. Ah, también. Si fuera en el espacio, claro, sería un cilindro. Sería como un... ¿Han cachado esos, ¿cómo se llama? Esos envases de helado? Que son súper ricos, esos de chocolate. Ya, ahí tendrías como una elipse de base y de arriba hacia abajo. ¿Ya? Bien. Eso es lo que vamos a ver hoy día con respecto a funciones. ¿Qué vamos a ver el miércoles? Bueno, si ustedes se dan cuenta, cada función vectorial está asociada a 3 subfunciones. Que sería esta, si hubiera un k también, k. Por lo tanto, como una función, yo puedo calcularle el límite cuando t tiende a algo. Puedo calcular la derivada de r con respecto a t. Puedo integrar con respecto a t. Entonces la pregunta es cómo yo puedo hacer eso, eso y eso. Y la verdad es que la respuesta es re fácil, loco. Ahí se las dejo tirando para el día miércoles. ¿Ya? Y hasta aquí entra la materia para el control número 1. ¿Ya? Y el viernes vamos a hacer el taller, la guía número 2. La idea es que la guía número 2 la empiecen a hacer desde ahora. ¿Ya? Y el viernes solamente resolvamos las dudas. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas, inquietudes, sugerencias, comentarios. ¿Ya? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Difícil, fácil, complicado, no complicado? Vuelvo a insistir, siempre quiero saber cómo van, porque de esa forma yo también puedo ir variando. ¿Para qué? Para que obviamente vayan aprendiendo. Sí, ese es mi único objetivo, que aprendan de la mejor manera. No de la más óptima, pero por lo menos lo más importante de cada cosa. Cosa que cuando salgan de acá,